En cada ciudad que visito trato de salirme de lo convencional y de buscar esos espacios poco transitados que guardan historias profundas. Sofía no es la excepción. Caminar por sus calles es encontrar mezclas de recuerdos que aún siguen vigentes en la memoria de muchos búlgaros. Y este es precisamente uno de esos lugares, un jardín de esculturas que parece ser el único testigo de un pasado que a muchos aún les cuesta entender. Acompáñenme a conocer en detalle el patio del Museo de Arte Socialista de Sofía. Sean todos bienvenidos. Para llegar al museo hay que salir del centro de Sofía, cruzar barrios residenciales y hasta preguntar, porque dar con esta ubicación no es sencillo. El lugar se encuentra en el barrio de Istok, una zona que no es turística, sino más bien de ministerios y oficinas gubernamentales. De hecho, para acceder hay que pasar un control de seguridad del Ministerio de Cultura, pero curiosamente, esta vez pude pasar sin filtros hacia un sitio algo oculto y muy poco visitado, pero vigilado por el legado histórico que aquí se concentra. Sobre este patio y el museo, del que en otra historia les mostraré su interior, decirles que abrió sus puertas el 19 de septiembre de 2011 y fue un acto simbólico en el que un ministro resumió la creación de este espacio como el de cerrar una época pasada de la historia reciente búlgara, dejando el comunismo en el sitio al que pertenece, el museo. A pesar de lo poco visitado, el lugar aún levanta polémicas locales, ya que algunos partidos de derecha ven el museo como una forma de embellecer, o peor aún, normalizar un pasado totalitario. Bulgaria tuvo una transición particularmente difícil y trataré de explicarles un poco de ello mientras seguimos caminando por este patio de estatuas comunistas. Para entender el museo hay que situarse históricamente en el periodo que representa, la era socialista de Bulgaria, que duró oficialmente entre 1944 a 1989. Fueron décadas de gobierno de un solo partido, el Partido Comunista Búlgaro, con Todor Zhivkov como líder desde 1954 hasta su caída absoluta en 1989. La economía estaba centralizada, la censura era absoluta y el arte, como toda la sociedad, giraba en torno al servicio de la ideología. El realismo socialista era la única corriente permitida. Obreros felices, campesinos sonrientes, líderes eternos e invencibles. Cualquier otra representación artística era considerada una amenaza. Sin entrar en demasiadas polémicas, para la mayoría de los búlgaros esta época representó un tiempo de estabilidad económica, con empleo garantizado, salud, educación y viviendas subvencionadas. Un Estado que supuestamente lo abarcaba todo. Esos privilegios, junto con la ausencia de libertades, son los que se perciben mientras caminas por este patio lleno de estatuas que marcaron el pensamiento de varias generaciones pasadas. De esta parte del museo, que es de este jardín, decirles que no es muy grande. Si tuviera que describir su tamaño sería más o menos el de un campo de fútbol, y en él, de forma casi casual, hay poco más de 75 estatuas, bustos y esculturas que en el pasado decoraban parques y plazas de Sofía y pueblos cercanos. Monumentos que, tras la caída del comunismo,
fueron arrancados y guardados en sótanos y almacenes de la Galería Nacional. En 2011 el gobierno tuvo la idea de darles otra vida en este patio como el recuerdo de una etapa superada. Caminando por aquí no hace falta saber mucho para identificar algunos personajes emblemáticos del comunismo, como el Che Guevara, Lenin en todos los tamaños posibles, pero no todas las estatuas son de líderes. También hay obreros, guerrilleros, partisanos y soldados del Ejército Rojo. Cada una tiene una historia y un origen distinto. La gran mayoría, como les dije antes, vienen de Sofía y otras de pueblos remotos donde aún se les idolatra. De todo lo que van a ver aquí, lo que más llama la atención no es una escultura, pero con seguridad es lo más emblemático que van a ver, y consiste en una estrella roja de 2.5 metros de diámetro y 1.200 kilos de peso, la misma que durante décadas coronó la casa del Partido Comunista en el centro de Sofía, el edificio que hoy alberga el Parlamento búlgaro. En 1989, pocos días después de la caída del régimen, arrancaron esta estrella de su lugar y la llevaron a las afueras de la ciudad. Durante años permaneció oculta hasta que encontró su sitio en este jardín, convertida en un monumento a sí misma, que es un símbolo que ya no corona nada, pero que sigue siendo el recuerdo de un poder que parecía eterno. En este patio jardín no hay un orden establecido para ver los monumentos. Los caminos llevan a puntos donde parecen terminar y lo que queda a cada cual es devolverse por los mismos sectores o seguir una ruta preestablecida. Lo que suelo destacar en este jardín son las estatuas de los líderes. Se pueden ver varios Lenin, Stalin con su bigote y mirada severa, ya Georgi Dimitrov, el líder comunista búlgaro que gobernó con mano de hierro hasta su muerte. Fue embalsamado y tras la caída del comunismo, su mausoleo fue demolido y su cuerpo cremado. Solamente quedan aquí las historias de estas estatuas que estuvieron en parques y lugares públicos de Sofía. Impresiona ver un grupo de estatuas reunidas en este jardín, porque como les he descrito antes, además de líderes en este patio, aparecen monumentos que destacan el trabajo de campesinos, obreros y militares. Lean ese punto tan característico de propaganda que vendió un modelo de vida opuesto al de Occidente. Verlas desde el arte es agradable porque dan un aire de héroes anónimos a figuras hechas en piedra o metal, como el bronce, que pretendían ser eternas y de alguna manera lo ha logrado. De este recorrido quiero decir para algunos que no profeso ninguna simpatía por la política, por lo que mi inquietud al venir aquí es como la de pocas personas que llegan al lugar, del que por cierto una gran mayoría somos extranjeros. La gente suele venir a este sitio como una curiosidad escondida y la visita se resume en muy pocos minutos, ya que solo se quedan a ver el jardín sin pasar al museo interior. Es un espacio desconocido incluso para los propios residentes de Sofía, o como algunos me han hecho saber, una época de la que no quieren tener memoria y simplemente olvidar. Sofía tiene espacios como estos que aunque duelan en sus recuerdos, son necesarios para no olvidar la historia. Este jardín con estatuas comunistas
Es uno de esos sitios que merece una visita para apreciar más allá del arte, la historia que te cuenta un lugar. Haciendo una analogía, pareciera un sector destacado de un cementerio abandonado. Con seguridad no están todos los centenares de esculturas que hubo en tiempos pasados, ya que algunas han desaparecido, otras han sido vandalizadas y muchas más aún están guardadas, esperando a ser restauradas para ser exhibidas. Pero lo que se ve aquí es una muestra perfecta de una época donde el arte estaba exclusivamente al servicio del comunismo. Este jardín de esculturas del Museo de Arte Socialista de Sofía es un lugar extraño, a medio camino entre un parque, museo y cementerio. Es un sitio que no se entiende del todo y en lo personal me deja con más preguntas que respuestas. Al verlo me provoca investigar más para comprender la vida en un país que hoy es parte de la Unión Europea. Por ahora me detengo aquí para mostrarles en un próximo capítulo el interior de este museo, donde las pinturas y los carteles nos contarán otra parte de esta historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si has llegado hasta aquí, darte las gracias por tu compañía y apoyo a la realización de estos contenidos culturales. Esto es Estado Natural Viajero y por ahora me despido. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.